Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien, el capítulo número 1 del conflicto de los siglos habla de qué? Habla del destino del mundo predicho, ¿sí? El capítulo empieza mostrando a Jesús en el monte de los olivos. Y en medio del monte de los olivos, Jesús tiene una visión profética. Mientras todo el mundo, todos los que estaban en ese momento contentos, felices, Jesús empieza a llorar. Y Jesús va a decir, oh, si tú también conocieses lo que toca a tu paz. Y así empieza el capítulo número 1 del conflicto de los siglos, ¿sí? Y empieza a narrar los 1000 años de privilegio y misericordia que Dios tuvo con su pueblo. Empieza hablando del pacto que Dios hizo con Abraham en el monte Moria y la promesa de un Mesías, la promesa de un Redentor, la promesa de un Salvador. Explica también que Dios mismo estaba en la era de Ornán, ¿sí? Cuando se realizó el sacrificio y el ángel que venía a destruirlos fue detenido. Además, también explica cómo la Shekinah, la presencia de Dios, estaba con su pueblo en Israel y también a través de la escalera mística que Jacob soñó en Peniel. Nos va a recordar incluso la advertencia. Siglos y siglos y siglos, profetas fueron enviados uno tras otros para amonestar a Israel. De haberse mantenido Israel como una nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de ¿quién? La elegida de Dios, nos va a decir Jeremías, capítulo 17, verso 21 al 25, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Jesús va a tomar como ejemplo y va a contar, y el conflicto de los siglos, el capítulo 1, habla de esto, del ejemplo de la viña, ¿sí? La viña del Señor. Y va a decir que Dios ha dado un cuidado divino a su viña. Su viña fue sacada de Egipto, fue cercada, fue limpiada. Y en Isaías, Dios va a decir, ¿qué más he de hacer a mi viña que no haya hecho? ¿Qué más debo hacer a mi viña? Entonces se hace la intervención personal de Dios. Dios envía a su Hijo, ¿para qué? Para salvar. Dios envía a su Hijo para cultivar nuevamente, para hacer que la viña pueda producir, la vid pueda producir uvas. Por eso que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando. Pero como consecuencia de eso, ¿sí? Como consecuencia de que la viña, a pesar de ser curada, a pesar de ser limpiada, a pesar de ser cercada, la viña no produjo frutos, ¿sí? Y la lógica fatal era que si dejamos la viña así, van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar. Decían, ¿quiénes? Los judíos. Si no hacemos algo contra el Hijo de Dios, contra que está haciendo muchos bienes y está sanando a los demás, van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo, ¿sí? Entonces van a concluir de que es necesario sacrificar a una persona y no que todo el pueblo perezca. Al sacrificar a Cristo, si bien salvaron momentáneamente a Jerusalén y a la nación, pero sellaron precisamente la destrucción que tanto temían, ¿sí? Al sacrificar a Jesús para salvar la nación, el capítulo 1 dice que sellaron su destino, sellaron la destrucción de Jerusalén. Lo que Jesús va a hacer es que en el capítulo 1
se habla de la profecía de Mateo 24. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento de Mateo 24, 2, que Jesús dijo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida, tuvo su cumplimiento con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero tiene un segundo cumplimiento. Este segundo cumplimiento, Jesús va a decir, así como Jerusalén fue destruida, también el mundo entero va a ser destruido. El fin del mundo, ¿sí? El conflicto, la destrucción de Jerusalén fue el tipo o el símbolo de lo que va a suceder en el mundo entero, que es en el tiempo del fin, el antitipo y la realidad final, que es el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Otro detalle interesante que deja el capítulo 1 es que el capítulo 1 va a decir que Dios dio misericordia a su pueblo. Dios mostró misericordia a Israel, ¿sí? Y vamos a ver que desde la crucifixión de Jesucristo en el año 31, ¿sí?, inicia la misericordia retenida de Dios. Dios va a dar misericordia a su pueblo. Durante del año 31 hasta el año 66 aproximadamente, Dios le va a decir a todos los apóstoles que vayan a predicar ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los apóstoles empezaron la predicación, ¿dónde? En Jerusalén. Había que salvar a los judíos, había que salvar a cuantos judíos se pudiese. Había que salvar, es por eso que los discípulos predicaron en Jerusalén. ¿Sí? La predicación apostólica se centró en Jerusalén y muchos aceptaban. Y también la nación se iba endureciendo cada vez más. Pero en el año 66, ¿sí?, ahora el evangelio va a pasar a los gentiles. Pero el pueblo había cerrado su destino en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Dios le va a dar aproximadamente 36 años de gracia adicional al pueblo judío. En ese periodo, todos los judíos que aceptaban el evangelio podían ser salvos. Pero en el año 66 se retiró por completo la protección de Dios y Satanás va a tomar el control del pueblo de Dios, del ex pueblo de Dios, ¿no? Porque ya en el año 34 en adelante, la nación judía no era más el pueblo del Señor. ¿Cuál fue el resultado de eso? Los gobernantes no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones desordenadas gobernaban a Jerusalén. Y había traición y había anarquía. ¿Sí? Toda la nación se había corrompido de tal manera que era insufrible. ¿Por qué? Porque Dios había quitado su protección y Satanás había tomado el control de Jerusalén. Había señales sobrenaturales y presagios. A medianoche, dice el capítulo 1, la luz brillaba, ¿dónde? Sobre el altar de bronce a plena noche. Otra de las señales sobrenaturales que se veía carros en las nubes, ejércitos eran vistos en el cielo a la puesta del sol. La puerta oriental del templo, la puerta oriental que se necesitaba 20 personas para moverla, se abría sola de par en par. Y una voz misteriosa daba voces en el templo diciendo, salgamos de aquí, salgamos de aquí. El profeta hablaba de la condenación, ay de Jerusalén, voz del oriente, voz contra todo el pueblo. Había una voz misteriosa que vez tras vez durante años pasaba por medio de Jerusalén gritando y clamando, ay de Jerusalén, ay de Jerusalén. ¿Sí? No solo ello, otro detalle interesante es que Dios, si bien permitía todas estas señales, Dios tenía fieles en Jerusalén.
Y estos fieles recibieron una señal. ¿Cuál era la señal? Lucas capítulo 21, verso 20 y 21 dice, cuando viereis a Jerusalén cercada, cuando viereis la abominación desoladora, cuando viereis que la abominación desoladora esté en el lugar donde no tiene que estar, los que estén en las ciudades no regresen a sus casas. Los que estén en los campos huyan. ¿Cuál era la señal? El sitio de Jerusalén. El sitio de Jerusalén se llevó a cabo en el año 66 después de Cristo por Cestio Galo. Cestio Galo sitió Jerusalén con todo su ejército, ¿sí? Y esto permitió la huida de los cristianos a una ciudad próxima, a la ciudad de Pella. Y los que quedaron en la ciudad, ¿sí? Los que quedaron en la ciudad van a huir cuando Cestio Galo deja de sitiar Jerusalén. Cestio Galo se retira inexplicablemente. Y la nación judía, los líderes judíos van a decir, no, Dios está con nosotros, mira, nuestros enemigos se retiran. Eso dice el capítulo 1. Así que salgamos y hagamos frente. Entonces los guerreros de los judíos, los guerreros de Jerusalén salen y matan a algunos romanos, ¿sí? Pero lo interesante es esto, que ni un solo cristiano pereció en este sitio. Todos huyeron a Pella, que quedaba en Perea. La señal era el sitio de Jerusalén. Cuando Jerusalén esté sitiada, huyan, salgan huyendo de Jerusalén porque su destrucción está cerca. ¿Cuándo se dio este sitio? En el año 66 por Cestio Galo. Eso deja en claro el capítulo número 1. No solo ello. ¿Qué va a suceder después? Va a suceder que el conflicto de los siglos narra, el capítulo 1 narra el horror interno que se vivía dentro de la ciudad, ¿sí? Jerusalén era una ciudad endemoniada, había guerra civil, facciones se peleaban entre sí, se destruían los almacenes, los propios almacenes de granos, entre ellos se peleaban. El templo fue profanado porque la sangre en el santuario se derramó en el santuario y habían cadáveres al pie de los altares. Y el engaño final es que habían falsos profetas prometiendo salvación con los enemigos en las puertas. Habían sacerdotes que decían, no, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Jehová está con nosotros, Él va a pelear por nosotros, así como peleó con nuestros enemigos en el antaño. Así como peleó contra los egipcios, como peleó contra los asirios, como peleó contra los filisteos, Dios va a pelear por nosotros contra los romanos. Pero Oseas capítulo 3, verso 9 ya había dicho, es tu destrucción, oh Israel. El que estés contra mí, dice Jehová, es tu destrucción. ¿Qué va a suceder? Va a suceder ahora que después, 4 años después de que Cestio Galo se retira, se da el asedio final al mando de Tito en el año 70, ¿sí? Y esto va a ser catastrófico para Jerusalén. La ciudad fue sitiada durante la Pascua. La Pascua era una de las convocaciones nacionales donde todo judío tenía que volver a Jerusalén. Era una de las santas convocaciones. Israel tenía 3 convocaciones al año y la Pascua era uno de ellos, donde millones y millones de judíos volvieron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y es en Pascua donde Jerusalén fue sitiada y millones quedaron atrapados dentro de ella. Y una vez que quedaron atrapados dentro de Jerusalén, los romanos quemaron los almacenes de grano y el trigo era vendido a precio de oro. Escaseó la comida, ¿sí? El capítulo 1 nos va a decir que la gente tenía hambre. La gente que tenía hambre empezó a comerse el cuero de sus sandalias, el cuero de sus zapatos, el cuero de sus cintos. Comían cuero porque tenían mucha hambre y no había qué más comer. Y los que salían a buscar ciertas plantas,
afuera de los muros de la ciudad para comer, eran atrapados y eran crucificados frente a los muros. Habían crucificado gente de una manera incontable, pero no solo ello. En el sitio de Jerusalén en el año 70 se cumplió la profecía dada por Dios en Deuteronomios capítulo 28, versos 56 y 57. La profecía que dio Moisés había sido cumplida 14 siglos después. ¿Cuál era esa profecía? La mujer tierna, su ojo será avariento con su hijo. ¿Sí? Y Lamentaciones capítulo 4, verso 10 va a decir, una madre comió a su propio hijo. En el sitio de Jerusalén, las mujeres se ponían de acuerdo, hoy día comemos a mi hijo y mañana comemos al tuyo, porque el hambre era tan atroz que los vínculos sanguíneos no bastaban, ¿sí? Porque había que satisfacer el hambre y los vínculos sanguíneos no eran impedimento para satisfacer el hambre. No solo ello, el capítulo 1 deja en claro que no era la voluntad ni el propósito de Tito quemar el templo, ¿sí? Tito, cuando atacó Jerusalén, él dejó en claro esto: no tocar el templo, no deben tocar el templo, pero alguien mucho más poderoso que Tito ya había ordenado y había profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. El capítulo 1 aclara y dice que un soldado en medio del ardor de la guerra, en medio del ardor de la matanza, agarró una tea ardiendo y la lanzó por una abertura hacia el templo. Y el resultado fue que el templo se empezó a incendiar, así como usted ve la imagen. Tal vez esta sea una representación pálida de lo que realmente sucedió. La gloria del templo se alejó y Jerusalén, y el templo empezó a arder en llamas y no quedó piedra sobre piedra que no sea removida. El capítulo 1 dice que como las paredes estaban enchapadas de oro y el techo también, con el calor del fuego el oro se derritió y se metió dentro de las rocas que servían de base para el templo. Y los romanos, en su hambre de oro, removieron los cimientos, las piedras que servían de cimiento para el templo, para sacar el oro, y se cumplió lo que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea removida. No solo ello, ¿cuáles fueron las consecuencias de la rebelión? Las consecuencias de la rebelión fue, en el sitio de Jerusalén, más de 1 millón de judíos fueron muertos. Se dice que el capítulo 1 muestra que mataron tanta gente que la sangre corría por la ciudad como río. Los que quedaron vivos fueron llevados cautivos, fueron llevados esclavos y fueron dispersados de Jerusalén. Jerusalén, donde estaba el templo, fue arrasada, fue arada, ¿sí? Araron Jerusalén, araron el lugar del templo como se ara un campo para la siembra. ¿Y cuál es la lección de esto? Jerusalén cosechó lo que había sembrado, porque Dios abandonó a su propia suerte a Jerusalén por haber rechazado su misericordia, por haber rechazado su llamamiento, por haber rechazado el regalo de la salvación y de la vida eterna a través de Jesucristo. No solo ello, el conflicto de los siglos, el capítulo 1 va a hacer una comparación y va a decir que Jerusalén es un símbolo del mundo moderno. Jerusalén es un símbolo de lo que va a pasar en el mundo actual en el cual vivimos. Jerusalén es el modelo, es el tipo, y el mundo en el cual vivimos es el antitipo. En Jerusalén rechazaron a Jesús, rechazaron a Cristo en persona. El mundo moderno va a rechazar y rechaza la ley de Dios y su autoridad. En Jerusalén,
Buscaron falsa seguridad religiosa diciendo, ay, tenemos el templo del Señor. Aquí Dios se manifestó, tenemos el templo. Y el mundo moderno tiene falsa seguridad en el progreso, en la ciencia, en la riqueza. Es una falsa seguridad. Jerusalén ignoraron las señales de los profetas y el mundo moderno ignora las señales de los tiempos actuales. Dejan de lado la palabra del Señor y se dejan guiar por cualquier otra cosa. Jerusalén fue destruida, la destrucción de Jerusalén fue de manera repentina porque se retiró la gracia y se retiró la protección divina y el mundo en los tiempos del fin, el mundo moderno también va a ser destruido cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de misericordia se aparte. No solo ello. El conflicto de los siglos, el capítulo 1 deja en claro que hay señales de la segunda venida de Jesús. ¿Cuáles son esas señales? Señales en el cielo, en el sol, en la luna y las estrellas se van a oscurecer, dice Mateo 24. También va a haber señales como angustia en la tierra, confusión social, confusión política, angustias de las gentes. No tiene que ir más lejos. Mire lo que sucede en el mundo actualmente. El estado moral de la nación, del mundo, va a ser como en los días de Noé. Se van a casar y van a estar en casamientos, van a estar en negocios y comprando y vendiendo hasta que viene la destrucción. ¿Sí? No solo ello, va a haber ceguera en el mundo va a ser sorprendido como cuando un ladrón viene en la noche, pero usted, para que no sea sorprendido, es por eso que Dios ha dejado de antemano lo que va a suceder, para que no seamos sorprendidos. Dios viene como ladrón en la noche, no para su pueblo, viene como ladrón en la noche para el mundo, para aquellos que no le esperan. No solo ello, la Biblia nos va a decir lo siguiente en Mateo 24:31. Si bien todo el mundo va a ser destruido, pero Dios va a realizar una liberación final. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y va a juntar a sus escogidos. ¿Cuál es el paralelo con esto? El paralelo de los cristianos en Pella. Así como ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios también va a ser librado en el día de ajustes de cuentas, en el día final. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser librados? Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted quiere ser librado de esta destrucción? Permita que su nombre se escriba en el libro de la vida del Cordero. Y usted dice, pero ¿cómo puedo hacer que mi nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero? Acepte a Jesús como su Salvador y Señor. Acepte a Jesús como aquel que murió para salvarle y viva conforme a su voluntad. De esa manera su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Para ir concluyendo, el capítulo 1 culmina diciendo que debemos velar y estar preparados. Debemos recordar que Dios aborrece el pecado. El pecado va a tener un castigo inevitable y es inevitable el castigo para quien rechaza la gracia de Dios. El llamado que se hace es a no despreciar las señales, sino a huir de la ira venidera, a escondernos en Cristo. Y la promesa es que en Éxodo 34:6, el Señor es tardo para la ira, grande en misericordia, grande en benignidad y bondad. ¿Sí? El capítulo 1 termina diciendo, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Usted y yo no sabemos el día y la hora de la venida de Jesús, pero sí sabemos las señales. Para entender mejor las señales es que estamos realizando el estudio del conflicto de los siglos durante todo este año. Es el propósito que tenemos, que podamos
entender las señales de la segunda venida de Jesús para que esto no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿Sí? Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu nos recuerde constantemente todo lo que hemos venido aprendiendo hasta aquí. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad continúa.